Aprende las mejores prácticas para que puedas convertirte en un excelente líder dentro de tu organización. Bienvenidos al lado oscuro de la comunicación, el podcast de herramientas gerenciales, comunicacionales y de reputación, de toda esa información que está en el detrás de cámaras y que todos necesitamos o ya conocemos. Les voy a contar un episodio muy especial que tenemos el día de hoy, y es que la verdad es que tanto en la agencia como a título personal y en distintos empresarios con los que he estado hablando recientemente, hay un tema como muy en común, y no solo en Venezuela, sino es un tema súper común dentro y fuera del país, que tiene que ver justamente con el tema de motivación de los equipos, con el tema de liderazgo, con el tema cultural. Pasa muchísimo que llega, por ejemplo, y esto me ha pasado con muchísima frecuencia en el último mes, que llega un gran empresario, el de C-Level o el CEO de una empresa, y me aborda y me comenta que la empresa culturalmente no está bien, que hay problemas de clima, que la gente está descontenta, que tiene altísima rotación, o al contrario, que la gente no tiene tanta rotación porque quizás los salarios son muy buenos, pero definitivamente no hay una conexión con lo que están promoviendo dentro de esa organización. Aquí hay dos puntos importantes, y definitivamente si algo así te está pasando o está pasando en tu organización, tienen que elevar una alerta. ¿Por qué? Recuerden que toda empresa depende muchísimo, evidentemente, de sus servicios y sus productos, pero ¿quién motoriza eso? El recurso humano, los colaboradores, quienes hacen vida de esa organización. Cuando nosotros tenemos buenos líderes o tenemos líderes que pueden manejar a distintos grupos de trabajo, tenemos una gran tarea ganada, porque tiene que ver justamente con líderes que inspiran, que motivan. Qué importante es tener un buen líder y una buena inspiración y motivación dentro de una organización. Fíjense que el buen líder no es necesariamente el que está todo el día en la oficina, es el líder que está todo el tiempo en una reunión o el líder que acompaña al 100% a ese equipo. Al contrario, un buen líder tiene que inspirar, tiene que motivar con su ejemplo, con su trabajo, tiene que hacer que los otros digan, wow, cuando yo sea grande quiero ser como esta persona. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros somos un líder que está promoviendo todos los temas que tienen que ver con flexibilidad, pues el líder tiene que ser e ir en esa sintonía. Si nosotros, por ejemplo, estamos buscando un líder que le dé autonomía a ese equipo y que los haga crecer, bueno, pues tienes que darle permiso para que ellos puedan construir, para que puedan hacer y poder invertir en todo lo que tiene que ver con las distintas ideas. Porque el impacto de un buen líder tiene totalmente resultados sobre la rentabilidad de una organización y sobre su cultura. Entonces, dentro de una organización, no importa su tamaño, puede ser pequeñita, puede ser mediana o puede ser grande, siempre tenemos una máxima figura, y esa máxima figura tiene que tener un buen liderazgo. Hay distintos tipos, hay unos quizás más tímidos, otros más abiertos, otros más inspiracionales, pero tiene que tener un buen liderazgo y tiene que estar muy marcado, porque eso va a permear al resto de la organización. Lo segundo es que necesitamos tener un modelo cultural. Necesitamos entender si esa organización pone al cliente en el centro, pone a la persona en el centro, a la comunidad en el centro, qué tipo de cultura organizacional tenemos para poder hacer que eso motive a la gente a estar allí. Por ejemplo, les doy un caso muy particular de nuestra agencia, que es una agencia muy pequeñita, pero con un corazón enorme de hacer y con una pasión increíble de poder hacer y crecer a todos los que estamos allí y a todos los que pueden venir. Nosotros, dentro de la agencia, tenemos una cultura bastante particular que tiene que ver con, primero, que todos nuestros clientes y todos nuestros proyectos sean proyectos que realmente nos apasionen y que sean proyectos que quieren trascender, es decir, que vayan meramente a los temas de dinero o los temas de rentabilidad. Tienen que ser negocios con salud financiera, pero también que tengan ese interés por tener un impacto, por dejar una huella y poder trascender más allá. Lo segundo es que somos un equipo que está en constante colaboración a través de distintos elementos de gestión, pero así como un día, por ejemplo, tiene alguien enfermo y el otro le mete la mano y lo ayuda, luego viene el otro y pasa lo mismo y lo ayuda, y está en constante evolución y en constante apoyo y soporte de lo que hacemos. Y un equipo de todos lo que buscamos es que podamos comunicarnos continuamente y podamos partir de unas ideas y que eso pueda construir el futuro de lo que es como agencia. Es decir, no es una visión única, sino es una visión donde todos pueden aportar y donde todos meten sus manos. Pero también un punto importante es que en mi caso, por ejemplo, muy particular, yo soy ese líder que si necesito redactar una cosa chiquitica o poner algo o hasta incluso comprar la bolsa con el té que necesitamos en la oficina, hago.
decir, estamos todos exactamente involucrados en la misma cultura, una cultura colaborativa y una cultura que lo que busca es hacer y crecer a las personas tanto adentro como hacia afuera. Y eso es parte de lo que dentro del modelo cultural necesitamos tener como organización. Entonces recuerden, lo primero es tener un líder que tiene que tener claramente unos rasgos, tiene que tener una manera de ser, una experiencia, tiene que ser un modelo a seguir, indistintamente del que sea, pero por supuesto con impacto positivo. El segundo tiene que ver justamente con ese modelo de organización en el que necesitamos entender qué está en el centro y todo lo que se va a apalancar sobre ello. Lo tercero es que cuando ya tenemos construido ese paso y ese segundo paso, es decir, el de liderazgo y el de modelo, necesitamos entender cómo está nuestro clima interno, qué está pasando, cómo están viviendo las personas, cómo están viviendo la organización. Y acá va un dato súper importante. A veces nos metemos como en unos temas muy engorrosos y decimos, bueno, tenemos que hacer un súper diagnóstico y tenemos que hacer una súper estrategia. Sí y solo sí son empresas de medianas a grandes. Si son empresas pequeñas de menos de 10 personas, no tiene sentido algo así. Tienes que enfocarlo directamente a reuniones de estatus, reuniones de retroalimentación, reuniones de equipo donde podamos conversar sobre los distintos puntos que hay. Pero no tiene sentido ser tan estrictos cuando no somos un tamaño de organización de ello o que requiere algo de ese tipo de atención. Si somos una organización mediana, grande, por supuesto que necesitamos entender qué dice la gente, cómo nos ven, qué es lo que buscan, cuáles son sus expectativas, qué los motiva, qué hace que las empresas estén ahí y que se conecten 100% con su organización. Fíjense que hace muchos años yo trabajé con una empresa, digamos, mediana que tenía entre 500 y 700 personas y uno de los puntos principales cuando yo hacía el diagnóstico y entendía todo lo que había detrás es que me decían que la empresa, la filosofía de la empresa era espectacular, la propuesta de valor era espectacular, pero la máxima cabeza, es decir, su líder era súper tímido y era una persona que no necesariamente podía acatar, digamos, toda la necesidad que tenían sus colaboradores. Es decir, era una persona bastante cerrada, comercialmente muy buena, pero era tímida. No era mala persona ni tenía un carácter malo, sino que era una persona bastante retraída. Y ahí es justamente donde entra la psicología de la motivación, que tiene que ver con qué motiva a las personas. Una de las cosas que hicimos con ese señor en ese momento era ayudarlo a comunicarse mejor, a que dentro de su manera tímida, dentro de su aspecto, digamos, y su estilo gerencial, él pudiera tener distintos puntos de contacto con su gente, en este caso no masivamente, porque no era una persona dada para esto, pero sí fue segmentado y creamos como unos mini grupos. Entonces tenías por áreas, se mezclaban como mini grupos y esta persona durante un tiempo estuvo visitando estos mini grupos y entendiendo y haciendo levantamiento de información directo de qué los motivaba, qué querían, cómo lo querían, qué querían hacer dentro de la organización y todo lo que a esto se refiere. ¿Qué pasa? Acá lo interesante del tema es que permitió romper una primera barrera con esta persona que era su timidez conjuntamente con el modelo, porque el modelo era más totalmente enfocado en las personas, es decir, en sus colaboradores dentro del centro de absolutamente todo, para poder buscar qué estrategias les iban a hacer tener una inspiración por completo y poder cambiar ese esquema. Ese líder de esa organización hizo todo su proceso, cambió paradigmas por completo, empezó a comunicarse mucho mejor, empezó a entender que el micromanagement no necesariamente era lo oportuno en este caso, empezó a entender que evidentemente su gente se motivaba por ciertas cosas particulares y uno de los puntos de dolor que tenía la gente cuando empezó él a investigar todo esto es que querían escuchar de la boca de él o de esta persona máximo líder qué era lo que estaba pasando en la empresa, si le iba bien, si no le iba bien. Es decir, esos típicos mensajes motivadores de esta semana logramos esto, esta otra semana logramos lo otro, acá no fue mal, acá no fue bien. Y es un poco el poder tener conversaciones como si fuesen conversaciones con nuestros amigos o con una pareja que evidentemente te permiten la confianza para poder lograr lo que estabas buscando. Hay que entender también dentro de todas las organizaciones las necesidades básicas, es decir, las que son extrínsecas y las que son intrínsecas. Por ejemplo, dentro del modelo de cultura hay distintos habilitadores o distintas variables. Una de ellas es cómo se comunica la gente, qué tono de voz utiliza, es decir, si es informal, si es más formal, y esa informalidad va desde la persona, cómo te habla, hasta la manera incluso cómo se visten dentro de la organización, hasta la manera en cómo hacen vida. Si hay, por ejemplo, espacios open space o no hay espacios open space, eso tiene que ver muchísimo con la cultura que se está dando, tanto flexible o no flexible.
Otro de los puntos súper importantes dentro de todos estos procesos y que motivan muchísimo a las personas es entender para dónde van. Y cuando nos referimos a para dónde van, es para dónde va la organización. Es decir, hay unos objetivos, nos hemos trazado tal y cual objetivo. Dentro de tal y cual objetivo, evidentemente, hay un proceso de crecimiento de la organización. Estamos apuntando al crecimiento absolutamente todos y allí entran, por ejemplo, temas de aprendizaje, temas de consolidación, temas también de entender los momentos y los procesos. De hecho, en las distintas organizaciones hay, por supuesto, distintos modelos. Hay modelos que son un poco más de startups, donde los crecimientos suelen ser muy en las altas cabezas porque hay una agilidad enorme y las rotaciones suelen ser bastante elevadas. Es decir, no hay un crecimiento continuo dentro de la organización por estas altas rotaciones. Y luego hay lo que se llaman, digamos, las empresas más conservadoras o más tradicionales, donde sí suelen haber como esquemas mucho más claros y más definidos. ¿Qué pasa? Toda organización tiene evidentemente procesos de comunicación interna, por dónde se comunican, qué es lo que dicen, cómo lo dicen, quiénes lo lideran, quiénes no lo lideran, y el poder entender qué mensaje vas a transmitir a través de todo ello va evidentemente a llegarle a ese público de una manera u otra. Por ejemplo, las multigeneraciones. Si estamos dentro de una organización que tiene distintas generaciones, va a ser muy necesario el que tengas muy claro qué tipo de modelo cultural tienes y qué tipo de liderazgo tienes. Porque, por ejemplo, las generaciones, digamos, de 40 años para arriba entienden perfectamente los procesos como más conservadores dentro de las organizaciones, como que los procesos de crecimiento de las organizaciones son más lentos, que hay procesos, que hay protocolos, que hay ciertos estándares donde la flexibilidad existe, pero tampoco unos niveles extremos. Ya cuando nos vamos a otras generaciones, son generaciones que tienen un nivel de generación de agilidad mucho más rápido y por eso incluso tienen alta rotación dentro de las empresas porque no logran comprender en ninguna empresa donde se encuentran los tiempos para poder llevar a cabo y asimilar los distintos procesos en los que se encuentran. Otro de los puntos importantes entre los procesos internos de comunicación y de todo lo que tiene que ver con estos temas de motivación y cultura interna dentro del liderazgo tiene que ver justamente con entender quiénes son esas personitas que realmente mueven y motivan a todos. ¿Y a qué me refiero con esto? Dentro de una organización, no necesariamente el que más habla o el que más resultados positivos tiene es el mejor líder interno. Y no me refiero a las altas cabezas, me refiero al resto de la organización. ¿A qué nos referimos con esto? A veces la persona más callada, más cauta o incluso la persona que más ayuda y que está más pendiente realmente de la colaboración de un equipo es ese líder que cuando tú transmites un mensaje a través de esa persona puede impregnar por completo a todos los demás y que genera realmente un modelo a seguir y un modelo en el que se está construyendo absolutamente todo. Ese líder que le dice a una persona de su equipo que está pasando por un mal momento, mira, tómate los días necesarios para que puedas resolver esto y volver con calma, es algo que cada vez está más pasando. En el pasado era algo inaceptable. De hecho, muchos de los que vivimos en corporaciones en el pasado, hace 10, 15 años, jamás vivimos algo similar y hoy por hoy me resulta súper alegre realmente comentar y escuchar este tipo de informaciones, no solo como lo hacemos nosotros, sino también como lo hacen otros. De hecho, en estos días estaba escuchando a una persona que trabajó conmigo hace mucho tiempo, que está pasando por una situación bastante particular y me comentaba cómo se rompieron un poco las políticas, los procesos dentro de la organización donde ella trabaja para darle un espacio para poderse tomar el tiempo necesario para trabajar a distancia por un tema particular. Y esa es una de las cosas que se están viendo cada vez con más frecuencia, donde los líderes no solo inspiran con un crecimiento que tiene que ver con una ruta de carrera o con un desarrollo profesional dentro de la organización, sino con la empatía y la manera de entender las situaciones que otros pueden estar pasando y que dentro de sus organizaciones son igualmente fundamentales y de inspiración para poder construir un mundo totalmente distinto. Parte de nuestro trabajo en la agencia y uno muy particular mío es poder darle mentorías o acompañamiento a grandes líderes empresariales. De hecho, tenemos una suerte de alcance donde podemos atender hasta tantos líderes empresariales a la vez y tiene una razón particular. Eso requiere de muchísima atención, requiere de muchísimo seguimiento, pero sobre todo requiere de un acompañamiento vital, casi como si estuviesen de la mano todo el tiempo, para poder hacer que estas personas puedan evidentemente avanzar y poder construir todo lo que tienen en el camino. Cuando estas personas necesitan ayuda, normalmente porque llegan a nosotros. Uno, porque no saben cómo liderar sus equipos. Dos, porque sus equipos tienen quejas u oportunidades de mejora en esta persona y elevan la mano para poder decir, necesitamos ayuda para que esta persona sea un buen líder o sea un líder inspirador.
Tercero, porque son personas que crecieron muy rápidamente dentro de sus empresas, es decir, montaron un negocio y muy rápidamente crecieron y se fueron a otro nivel totalmente distinto y evidentemente en ese crecimiento que fue muy orgánico pasaron de tener 3 colaboradores a tener 500 colaboradores y en ese tiempo no pudieron tener la oportunidad de consolidar y construir un verdadero liderazgo. Y cuarto, por entornos cambiantes, es decir, situaciones que pasan en el país, situaciones que pasan en el mundo, situaciones incluso de tendencias globales que se escapan de las manos de muchos, pero que también tenemos que atender y podemos tener una estrategia para construir. Cuando estas personas vienen a mí y me comentan los distintos problemas que están teniendo, casi siempre tienen los mismos factores en común. Son personas muy trabajadoras, personas que dan el 100% por sus empresas, personas que dan el 100% por sus colaboradores y que darían absolutamente hasta su vida por poder ayudar a los demás. Pasa que son personas que necesitan y tienen ese interés por acompañar al otro a tal medida que acompañan tanto a terceros, que son sus colaboradores, y dejan sus responsabilidades de lado, evitando evidentemente esos espacios para poder construir un liderazgo realmente inspirador. Hay muchos ejemplos de líderes inspiradores en el mundo y la verdad es que si uno busca o googlea líderes inspiradores van a salir millones. Pero yo les voy a comentar algunos casos de los que a mí más me han inspirado sin decir nombre y apellido porque sabemos que acá todo está en ese backstage y en la confidencialidad. Pero una de las personas es justamente un gran líder que por muchísimos años entendió lo que significaba inspirar a otros. Esta es una persona que, bueno, viene de una familia bien importante y como viene de allí, bueno, tenía prácticamente asignado un rol relevante dentro de la organización, pero esa persona decidió no entrar allí, sino entrar desde el cargo más bajo que estaba en la organización y pasar durante 15 años en la parte operativa 100% de la organización. ¿Por qué creen que esto pasó? Pasa porque esta persona necesitaba, 1, empaparse de todo lo que estaba sucediendo. 2, conocer a todas esas personas o esa base que hacen que realmente se motorice la organización. Y tercero, para poder entender todos los puntos de dolor que después, años más tarde, desde ese punto de vista gerencial, evidentemente iba a seguir catapultando o iba a seguir conectando. Esa es una persona que después de más de 30 años de trayectoria empresarial ha tenido y sigue teniendo el mismo sello de excelente líder empresarial. Un líder que inspira, un líder que motiva y un líder que hace que todas sus personas se conviertan realmente en fieles creyentes. Luego hay otro caso súper interesante de una organización donde es una persona que definitivamente tuvo una visión excepcional en su momento y creó una empresa en un nicho de mercado muy particular donde nadie más lo estaba viendo. Evidentemente buscó apoyo en su equipo, buscó apoyo en las distintas personas que hicieron vida con ella y no necesariamente desde un inicio lo vio. Muchas personas se fueron sumando en el camino, pero realmente se fueron sumando en el camino cuando ya esta persona tenía un nivel de éxito más o menos importante. ¿Qué pasa acá? Esta es una persona que fue construyendo su liderazgo en el tiempo y tiene una empatía sin igual. A donde el sitio que vaya siempre son personas que la ven, que tienen una cercanía, que saben quién es esa persona, que entienden lo que ha logrado y que ha dejado realmente un impacto en el mundo, pero sobre todo un impacto en su gente. Y muchos años después entendió que su organización ya estaba a tal nivel que necesitaba una estructura muy sólida, un governance muy claro y que necesitaba crecer. Pero no necesitaba crecer hacia arriba, sino crecer de manera horizontal, incluso todo su equipo. Porque además hay 2 tipos de crecimiento. El crecimiento vertical, que es el que tiene que ver con las distintas funciones dentro de una organización, y el crecimiento horizontal, que de hecho es el que cada vez es más tendencia, que tiene que ver con un crecimiento de actitudes y aptitudes y de desarrollo profesional que permite, evidentemente, poder catapultar cualquier objetivo que te propongas. Y luego hay un caso de un líder muy particular que a mí me encantaba muchísimo porque la típica persona que era súper retraída pero que buscó romper todos los paradigmas y esquemas de todo lo que estaba llevando a cabo. ¿Y qué hizo? Bueno, básicamente empezó a agendar un día dentro de su agenda donde le daba apertura a todas las personas de su organización para que se agendaran y se reunieran con esa persona durante unos minutos. Cuando la persona se encontraba fuera del mismo territorio geográfico era a través de llamadas, pero era un día al mes donde esta persona le dedicaba el 100% de su tiempo a atender las necesidades y los puntos de dolor y expectativas de todas las personas que lo rodearon. Estos 3 son 3 líderes totalmente distintos. De hecho, hay hombres y hay mujeres, pero en todos los casos han logrado, 1, empresas exitosas,
2 trayectorias profesionales impecables. Y cuando me refiero a impecables no quiere decir que no hayan tenido bajos o altos. En todo momento han tenido muchos altos y bajos, pero han sabido salir adelante. Y tercero, son líderes visionarios que hoy por hoy son reconocidos por todo su entorno y sobre todo por toda su gente. Y es por esto que uno de los puntos principales que hablamos al principio de entender nuestro liderazgo y cultura, vamos a necesitar tener una estrategia de cómo hacer que esta motivación sea perdurable en el tiempo. Es decir, no puede ser un momento inicial en el que estamos creando todo al inicio y todo explota y es maravilloso. No, al contrario, necesitamos justamente el poder trabajar todos estos procesos completos y complejos para poder sostener en el tiempo esa motivación. Y por ello es que les quiero preguntar, ¿qué estrategias han utilizado ustedes o cada uno de los que está viéndome el día de hoy para poder motivar a sus trabajadores o a sus colaboradores? ¿O qué estrategias están utilizando dentro de su empresa para poder hacer que esos líderes realmente se puedan impulsar? ¿Y qué consejo le darías a un líder que busca cómo hacer para motivarse y que no tiene ni idea por dónde empezar? Ya les conté mis historias, ya les conté mis anécdotas, ahorita me gustaría escucharlos a cada uno de ustedes. Por lo que sí, invertir en una buena cultura dentro de tu organización y en un buen líder, y no importa si ese líder es la máxima cabeza o está en otro nivel, sí va a ser súper rentable, súper productivo y evidentemente te va a ayudar a trascender. Así que atrévanse todos a ser marcas que realmente quieren trascender. Y hasta acá llegamos en este nuevo episodio del lado oscuro de la comunicación, donde pudimos conversar de 2 aspectos principales que tienen que ver con liderazgo y cultura, pero que se unen por completo porque de manera desintegrada no funcionan. Pero si los unes, van a ser siempre un patrón que te va a permitir lograr cada uno de los objetivos que se proponen en tu organización. Te invito a seguirme por cada una de mis redes sociales y mi página web para que puedas ver muchísimo más de mi contenido, de mi newsletter y de este podcast El lado oscuro de la comunicación, que te prometo que vas a tener muchísima información y contenido, además gratuito, que te va a servir para el día a día de tu trabajo.